Muy bienvenidos otra vez a, a la clase de la Biblia en el principio. Em, bueno, vamos a empezar con una oración, como siempre. Pero cuando, después de compartir la pantalla. Ya lo ven. Ah, ahí está. Bueno, oremos. Querido Señor, cuando escucho como Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucho fe y amor. ¿Cuántas veces durante mi vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor para ti. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Gracias. Amén. Bueno, como mencionamos, estamos en la historia de Abraham. Hemos visto los altibajos de Abraham. Vimos los bajos hace unos días. Y ahora vamos a ver una parte más alta, cuando mostró su fe. Y podemos celebrar esa fe y, y orar a Dios que nos dé la misma. Objetivos de la lección: usar el método de los 4C, practicar. em, Vamos a hacerlo juntos y analizar un poco el proceso de contar. Diferentes opciones que hay para contar la historia y los positivos y negativos de las dos formas mayores. Bueno. La última vez estábamos en Génesis capítulo 11 y 12 y vamos a saltar hasta 22. Algunos lo hicieron. Se me olvidó poner esta tarea en el chat de hacer un título para todos los capítulos de Génesis entre 12 y 22, los 10 títulos. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa en la historia de Abraham para ubicarnos en su contexto. En capítulo 13, Abraham y Lot, su sobrino, se separan. Hay una discusión de la tierra y se separan. Después, Abraham liberta a Lot y conoce a Melquisedec, un rey sacerdote que encuentra. Después, Dios promete a Abraham un hijo. Otra vez, sigue fiel con su promesa. Después, Agar e Ismael. Abraham intenta otra vez a solucionar el problema él solo. Y dice, voy a tener una hija, un hijo de la sierva, Agar. Después, Dios le da otro señal, la circuncisión, que es el señal del pacto, y un cambio de nombres. Ahora vemos a Abraham, que es padre de muchas naciones, padre de muchos. Después vemos la promesa otra vez del hijo de Isaac y también su nacimiento. Andrés. Después hay destrucción en las ciudades de Sodoma y Gomorra.
Disculpe que no estoy avanzando em, las diapositivas. Abraham y Lot se separan, después Abraham liberta a Lot y conoce a Melquisedec. Dios promete a Abraham un hijo, Agar e Ismael, la circuncisión, señal del pacto, y el cambio de nombres a Abraham, a la promesa del nacimiento de Isaac y su nacimiento, después la destrucción de Sodoma y Gomorra. Después, en capítulo 20, Abraham miente a Abimelech. Vemos una historia parecida a la de en Egipto y el nacimiento de Isaac e Ismael son echados. Ismael y Agar son echados de la casa. Bueno, ahora vamos a entrar en la historia. Abraham ya tiene su hijo que ama, su hijo prometido. em, y Dios le da una orden muy complicado. Después de todo eso, lo que había pasado en los últimos 10 capítulos, el Señor habló a Abraham y Abraham dijo, aquí estoy, heme aquí. Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu hijo, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Y allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al siguiente día, Abraham se levantó, se puso a la albarda a su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos. Llevó leño para el holocausto y se fue. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos y vio el lugar. Dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y nosotros, el niño y yo, iremos hasta ese lugar, allí adoremos y luego volveremos aquí mismo. Entonces se fueron con la leña Bueno, sí. que Isaac, su hijo, vino y Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, heme aquí, hijo mío. Isaac dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar, Abraham edificó ahí un altar, acomodó la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, aquí estoy, dijo Abraham, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temas a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso el nombre, El Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice, en el monte el Señor proveerá. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo, el Señor, he jurado por mí mismo, por esto que has hecho, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré.
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron de allí y se fueron a Beerseba. Allí en Beerseba Abraham se quedó a vivir. Esta es la historia por hoy. Vamos a practicar las preguntas de considerar y consolidar para aprender más de esta historia. Y vamos a analizar el proceso de contar después. Bueno, para considerar, ¿quién, quién me puede dar los personajes? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Primero vemos a Dios y Abraham. Bueno, Dios, Abraham. Veo la mano de Silvia. Sigue. ¿Quién Sí, más? profesor, gracias. Buen día. Dos siervos, Isaac su hijo, después tengo yo considero, bueno, que el cordero es parte de los personajes, ¿no? Lo he tomado en cuenta como tal al cordero porque es muy importante, Dios lo ha provisto. Tengo a Dios, después al muchacho con nombre así lo menciona. Después tengo a Nacor, el hermano, ya a partir del versículo 20, Uz, el primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Abraham, Kesed, Aso, Pildas, Betuel, Rebeca, Milca, Nacor, hermano de Abraham, Reumá, después tengo Teba, Gaham, Tahas y Amaca. Eso es, profesor. Ok, gracias. Son muchas personas que vienen al último del capítulo, que son familiares, descendencia y bueno, gracias por tenerlos en cuenta. Vamos a enfocarnos en los principales, Abraham, Dios, Isaac, los siervos, el ángel de Jehová. Y como dijiste, podemos pensar en el Cordero como personaje tal vez en este caso, como reemplazó a Isaac como holocausto. Es muy interesante ver em, un sacrificio que toma el lugar de otro, que muere en lugar del otro. Muy interesante que Dios nos da esta figura am, para que veamos, para que veamos algo en la manera en que Él trata a humanos. Am, bueno, ¿otro comentario, Silvia? Sí, sí, profesor. Justamente el tema del cordero me mostró esta mañana el Señor cuando estaba meditando en esta palabra. Yo creo que también fue como una promesa, ¿no? Que Él mismo iba a proveer el cordero que ha sido posterior, ¿no? Jesucristo su Hijo. Por eso me pareció muy importante, yo creo que lo más relevante. Profesor. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir meditándolo. Em, ¿Cuáles son los objetos de la historia? Tal vez unos considerarían em, el cordero como objeto, como es animal, no es persona, pero no importa, hablamos de lo importante que es el cordero para la historia. Bueno, Miguel nos puede ayudar con los objetos. Bueno, ¿me escucha, pastor? Sí, Bueno, yo tengo el holocausto, el monte, asno, leña, ojo, fuego, cuchillo, cordero, importante, altar, bueno, carnero, zarza, cuerno, cielo, estrella, arena, mar, puerta, enemigo, naciones y tierra. perfecto. Y bueno, ya hemos hablado del carnero o
el sacrificio. Cuando nos centramos en los objetos y pensamos en tomar en la mano un cuchillo. Eso es fuerte, ¿no? A veces cuando nos enfocamos en diferentes partes, sentimos un poco más, bueno, ¿qué realmente pasó? Que Dios pidió que Abraham sacrificara a su hijo, tu hijo, tu hijo único, el hijo que amas tanto. Ah, bueno, es fuerte y no tengo hijos todavía. Pero imagino que los padres que están acá, para ustedes es una historia muy, muy fuerte, ¿no? Em, Dios provee. Perdón, profesor, Dale. perdón, no sé si puedo. Pero para colmo, él tenía 100 años cuando lo tuvo. O sea, no, estuvo un montón de años esperándolo. Así que habrá sido peor que para nosotros. Duele muchísimo un hijo, ¿no? Pero Abraham estuvo esperando ese hijo por Un la promesa. montón. Tal cual. Luisa. ¿Me escucha? Sí. Ok. Sí, que esos dos puntos tan importantes acá de esta historia como son el cordero y el hijo y el mensaje del hijo único, que allí vemos a Jesucristo, la obra de Jesucristo por todas partes de esta historia, ¿no? El Señor siempre decía, ha dicho en su palabra que Él nos dio su único hijo, su primogénito, para que nosotros recibiéramos redención por medio de Él. Así que cuando vemos también a Abraham aquí que dice, voy a adorar y volveré, ¿verdad? Y volveremos, porque le está hablando en plural, o sea, él y el hijo volverían, quiere decir que siempre mantuvo su fe puesta, ya Abraham entendía, tenía una perspectiva divina, ¿no? Porque ya entendía que Dios iba a proveer el cordero, que ahí iba a venir un tiempo, es más, creo que hasta pudo haber pensado que Isaac iba a resucitar, que si llegaba a consumarse el acto de la muerte, porque no era un asesinato, era una muerte de sacrificio, iba a poder resucitar y él iba a volver con su hijo para la redención. Creo que allí hay todo el mensaje de la obra de Cristo en ese pasaje bíblico. Muchas gracias. ¿Cómo hubo poder, Abraham dicho que nosotros vamos a volver? ¿Qué estaba pensando? ¿En la resurrección de Isaac o que Dios iba a proveer algo como reemplace? No sabemos de los dos, pero Abraham sabía que Que algo iba a Dios suceder. le había prometido ese hijo y de ese hijo iba a venir la promesa. Iba a venir Sí. una nación. Entonces, sí o sí, tiene que pasar algo. No lo entiendo. No sé cómo puede pasar, pero Dios sí es fiel, eso sé. Excelente. Um, ¿Dónde ocurrió la historia? Interesante dato. La tierra de Moría, un monte, el mismo monte donde después Salomón edificó el templo. um, y muy cerca, de hecho, a un monte donde Jesús murió en Calvario, en otro monte muy cerca. ¿Cuándo ocurrió la historia? Bueno, ya vemos antes el contexto de los 10 capítulos de los altibajos de Abraham. Agar e Ismael ya se habían ido. Um, Tardaron 3 días en llegar a Moría. Y eso fue antes de la muerte de Sara. Eso es lo que sabemos del cuándo. Um, 120 años tenía cuando murió Sara. Cierto. ¿Cuál es el problema? 100 años. ¿Cuál es el problema que ven ustedes? Y que tenía que entregar al hijo.
¿Puedo, profesor? Dale. Y sí, Abraham tenía que entregar a su hijo en sacrificio. Un grave problema. Que si nos pasa a nosotros, no sé qué haríamos. ¿Cierto? Mm. Y además, tiene que entregar su hijo y no solamente era el hijo que ama, pero el hijo de la promesa también, El hijo del pacto. el hijo del pacto. Entonces, ¿cómo puede ser? Dios está diciendo dos cosas, ¿cierto? Dios le está diciendo, tienes que sacrificar a, a este hijo. Y también de este hijo va a venir la promesa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos Yo estaba entenderlo? pensando, ¿no? Perdón. Él dice como la arena del mar. Y no puedo contar la arena del mar. Así era la descendencia. Ujú. Bueno, ¿quién más puede aportar también del problema? ¿Cómo lo ven? También se ve el problema cuando el hijo le pregunta dónde está el cordero. También se ve ahí. ¿Sí? Que no hay sacrificio. Jason. Bueno, el problema que yo veo aquí se formaría si, si nosotros ponemos de antemano la comprensión frente a la obediencia. La fe nos lleva a ser obedientes, pero la comprensión, que es lo que yo pienso de Dios, de sus planes, de mi vida, de mis propios planes, tiene que estar en un segundo lugar. Aquí no hubo problema como tal, pero lo que uno se queda sin palabras es ver cómo este hombre fue obediente en todo momento, tuvo paciencia, tuvo fe. Entonces, él se libró de un problema quitando su propia comprensión, cosa que cuando lo hizo en otros pasajes, incluyó su perspectiva, su comprensión de las cosas, eso sí trajo un problema. Excelente, gracias. Luisa. Creo que uno de los problemas aquí es la obediencia, porque si la vemos desde una perspectiva de que la obediencia fue lo que llevó a Abraham a llevar a Isaac al monte Moriah. Es decir, si nosotros no obedecemos, tendremos un grave problema en la vida, porque las bendiciones de Abraham le llegaron después que él obedeció. Se cumplió toda esa promesa. Entonces, el problema para en ese momento hubiese sido que Abraham no hubiese obedecido. ¿Qué pasaría? También tenemos que tener un poco de cuidado porque en Romanos, creo que capítulo 4, um, el apóstol Pablo da una fuerte un fuerte testimonio de que Abraham no fue considerado justo por sus hechos, por lo que hizo, ¿cierto? Era considerado justo antes de la circuncisión, antes de lo que hizo, ¿cierto? Pero te entiendo que, ¿qué pasaría si Abraham no le obedeciera? Am, estaría en graves problemas, ¿cierto? Entonces te entiendo con eso, ah, pero tengamos cuidado en hacerle el padre de la fe por su obediencia en lugar de por el amor de Dios y la promesa fiel de Dios. ¿Me entiendes? ¿O alguna duda más en cuanto a eso? No, no, profesor, porque fue la voluntad de Dios, fue el propósito que Dios tenía con Abraham y con su hijo, había un propósito de unidad.
Es decir, él no solamente era Abraham, era también su hijo, y además era también toda la descendencia, toda la simiente de él, dice la Biblia. Entonces entiendo que fue porque fue un propósito de Dios, pero ¿qué tal si nosotros no cumplimos también el propósito de Dios, verdad? A veces yo he sido tan desobediente que digo, Dios mío, no se cumplió esto por mi desobediencia. Cierto. Jason. Em, bueno, la palabra dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia, es decir, de antemano, él es declarado inocente en el juicio venidero y salvo. Eso no está en cuestionamiento en Abraham ni en ningún cristiano que se acerque y busque a Dios y lo confiese genuinamente su único y suficiente Salvador. Pero si en nuestro tránsito terrenal, sabiendo que Jesús es el camino y la verdad y la vida, lo queremos vivir ya siendo salvos por nuestra fe, a nuestra manera, con nuestra comprensión de las cosas, vamos a tener muchos problemas en este tránsito terrenal mientras somos presentados ante el Señor. Excelente. Um, en fin, ah, bueno, se resuelve, se soluciona el problema y cómo. Obviamente Dios provee un cordero y el ángel que viene para anunciarle, no mates al hijo, um, va a vivir y la promesa de Dios es firme. Y ahí mostró a Abraham que sí tuvo fe. A veces el humano enfrenta pruebas y de qué sirve en, en la escuela, en la primaria, en el colegio. ¿Para qué sirve um, una prueba? Para ver si sabes el contenido o si no lo sabes. Um, en este caso es una prueba de fe. ¿Abraham tiene fe o no? Dios lo mostró que sí tenía fe. Lo probó que había puesto fe en su corazón. Um, y de ahí vemos el propósito de las pruebas. Y bueno, eso nos da una oportunidad de aplicarlo a nuestra vida también, que vamos a ver dentro de un minuto. Em, en Hebreos, vamos a la Biblia otra vez para entender más la Biblia, ¿cierto? Usamos pasajes bíblicos para interpretar la misma Biblia. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Confió, confió en Dios por fe, por la fe que Dios había puesto en su corazón. Bueno, con alguna duda de Hebreos 11 antes de avanzar a las preguntas de consolidar. Bueno, consolidemos entonces. ¿Cuál es el punto principal? En pocas palabras, un resumen del punto principal. Punto principal, veo yo la fe, profesor. La fe. Jason. Para mí para mí el punto principal es la prueba. La punto principal, la voluntad de Dios es perfecta y agradable, nos lleva a la obediencia, aunque no la entendamos, y Cierto. va ayudado de la paciencia.
Y escuchamos a Mario. Sí, señor. Lo mío es que Dios ordena a Abraham y en el cual él le había dado la promesa de que iba a haber una gran nación de descendientes de Isaac. Ahí yo la veo, pastor. Eso sería mi aporte. Muy bien. Creo que todas esas respuestas nos sirven para encapsular la historia de Abraham. ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Bueno, podemos decir que pecado en la historia como tal realmente no lo vemos. Am, pero cuando reflejamos en la historia, ¿qué pecado vemos en la vida? Y la falta de fe. Ok, una falta de fe. Escuchamos a Silvia. La desobediencia, profesor. Somos desobedientes. Ok. Bueno, personalmente yo creo que soy desobediente. Mm. Y en cuanto a la desobediencia, creo que podemos seguir más profundo con eso. ¿En qué manera somos desobedientes o qué nos hace obedecer? Em, bueno, o ¿por qué? ¿Por qué somos desobedientes? Yo sé que es por el pecado, pero analizando. Jason. El tema, cuestionar la voluntad de Dios de antemano, ¿sabe? Querer nosotros, con nuestra insignificante tamaño de nuestro pensamiento, querer comprender los caminos y los planes de Dios. Y todo esto nos lleva a que no es así. No debemos ni siquiera comprender. Obedeciendo, somos vencedores. Dios nos mostrará y nos hará comprender porque su amor es grande y nos da respuesta a los años, hermanos. 42 años tengo y vengo a comprender ahora, 42 años después, cuando estudiaba en un liceo católico en octavo grado, pasaron reclutando a los que querían ser novicios y algo dentro de mí se movía enormemente. Se movía, me generó una tremenda inquietud. Y a mis 42 años, en este momento, empiezo a entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, que para servirle, eso no tenía yo que sacrificar el tener hoy día un hijo de 14 años, tener mi esposa, no tenía nada que ver con la voluntad de Dios, solo que en el contexto en el que se dio, eso me generó miedos. Durante años hablaba con mi madre y le decía, madre, yo creo que yo voy a ser cura, yo quiero ser cura porque yo quiero ayudar a los indígenas que están en el Amazonas, estudiaba en el Liceo San José, los salesianos. Entonces, querer luego refrenar eso, alejarme de Dios en mi vida, es cuestionar lo que Dios pone, porque Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad, nos trae problemas. ¿Qué pecado veo aquí? Hermanos, Dios es incuestionable, entendámoslo. Entender que no lo podemos entender, ¿cierto? Que sí, Dios es más grande que nuestro entendimiento. Excelente. Y poner nuestro entendimiento enfrente de Él o poner cualquier cosa enfrente de Él, eso es idolatría. ¿Qué es? Claro, Dios dice, pida y se os dará, toque y se os abrirá, pero hay que tener paciencia. Uno le pide, Dios mío, hago tu voluntad, no la entiendo. En tu amor, permíteme irla comprendiendo. Y siempre Dios nos los da, siempre lo va a hacer, pero en su debido momento, ¿sabes? No cuando nosotros queremos. Cierto. Como dijo Jonathan en el chat, amar más a las cosas de este mundo que a Dios. ¿Y en dónde vemos eso en la historia? ¿Quiere comentar, Jonathan o alguien?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, bueno, vemos cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, a su único hijo. Y, y bueno, vemos el contrapunto de alguna manera, que Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y, y yo digo, veo el pecado ahí porque reconocemos nuestra humanidad y al apego de las cosas de este mundo, nos aferramos. Y pensaba aún el pasaje de Filipenses que dice, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios. Eh, y no se aferró a su condición divina de alguna manera y se hizo hombre. Digo, nosotros nos aferramos a nuestra condición humana, nos aferramos a las cosas de este mundo, a la familia, a los hijos, a todo lo que muchas veces pensamos que necesitamos, que no es lo mejor. Y, y en este caso veo a Abraham cómo él puso primero a Dios por sobre todas las cosas. Realmente no se habían dado los 10 mandamientos, pero ya en su corazón estaban puestos, era amar a Dios con todo el corazón, con toda su mente, fuerza y alma, que no el igual a Dios que tiene que ocupar en nuestra vida primeramente, ¿no? Ese es mi aporte, profesor. Gracias. Cualquier cosa de este mundo puede convertirse en un ídolo. Hasta un hijo de uno puede ser un ídolo. Creo que es uno de los ídolos más grandes que tenemos hoy en día, es nuestros hijos. Am, entonces, reflejamos en nuestra vida. ¿Estamos idolatriando con nuestros hijos, con nuestra propia familia? Si la familia es importante, no me entiendan mal. Es una responsabilidad tener una familia y estar con la familia, pero si en frente de Dios ya se convierte en idolatría, que es pecado. Entonces, esta es la ley que tenemos que Profesor, predicar a nosotros mismos. Dale. no, justo cuando decía de la idolatría de la familia, ¿está bien, no? Cómo Jesús ya había pensado en eso, ¿no? Cuando decía, el que ama padre, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Y, Exacto. esa palabra que dice, el que no aborrece, en realidad dice, el que no aborrece padre, madre, pareciera que Jesús está diciendo, y justamente esa palabra aborrece quiere decir el que no pone en segundo lugar o el que no ama menos. Y por eso Jesús nos manda a amar menos tal vez a la familia para poder amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente. ¿Puede ser que sea así? Es amar, es no ponerlo en primer lugar, es ponerlo menos. Exactamente. Si tenemos la decisión entre obedecer a Dios o tener la familia, ¿qué hizo Abraham? Aborreció a su hijo, el hijo que ama, ¿cierto? En esa forma, lo vemos en la historia. Ah, iba a sacrificarlo. Am, fuerte, pero así, bueno, así dijo Jesús en palabras muy fuertes para que nos demos cuenta que hasta la familia de uno puede ser un ídolo. Amemos a nuestras familias. Ah, Perdón, profesor, ¿puedo acotar algo? sí, por favor. Y si nosotros ponemos que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Que somos nosotros los que podemos salvarnos, ¿qué pasaría?
y no ponemos a Cristo como primero. Nosotros tenemos que obedecer, nosotros tenemos que hacer, nosotros. Sin esperanza, No sé si entonces. me entienden. Sí, Sí. si yo ¿Para qué tengo que murió? Dijo hacerlo, Pablo. sí. Y bueno, eso nos lleva a entonces donde vemos el amor de Dios. Ya estamos un poco corto de tiempo, entonces les voy a hablar. Vemos el amor de Dios obviamente en rescatar al Hijo, de cumplir con su promesa, de mostrarle a Abraham que sí tuvo fe. um, y también lo vemos en la manera en que Dios provee un sacrificio para reemplazarlo. Y eso es difícil no ver a Cristo ahí, no ver, Dios nos dio esa historia y nos muestra la manera en que interactúa con el humano. Y hizo lo mismo con Cristo cuando murió en una monte no tan lejos de la monte de Moría. ¿Qué pediré a Dios? Que me dé fe, que cuando vienen las pruebas me muestre que sí tengo fe en Él, em, para que confiara en sus promesas. Amén. Am, Amén. Les voy a mostrar algo con unos minutos. No voy a tomar mucho tiempo, solamente explicar que en el paso de contar hay diferentes opciones. Puede armar una obra de teatro. Lo he visto y resulta muy bonito en ciertas ocasiones, ciertas situaciones con niños. um, es muy interactivo y divertido, puede ser, um, pero dependiendo de la situación. Mayormente hay dos formas de contar. Bueno, obras o con fotos o con lo que sea, pero mayormente usamos dos formas. Leer directamente de la Biblia o memorizar y contar la historia. De estas dos formas hay positivos y negativos, ventajas y desventajas de cada uno. Y veremos aquí leer. Las ventajas de leer: no se pierde ningún detalle. Uno lee todo y ahí está todo. Um, la Biblia misma tiene autoridad, nosotros creemos esto, entonces es bueno usar la palabra, usar la Biblia. Tres, un alumno puede leer, así se involucra el alumno. Pueden leer versículo por versículo o lo que sea. Um, y cuatro, la gente puede seguir lo que se está leyendo si tienen Biblias. Son ventajas de usar una Biblia, sea de libro o sea en el celular. Desventajas: no es interactivo. A veces el vocabulario es difícil para personas leer o nombres largas, vocabulario que no se entiende bien. Cuando uno lo dice en sus propias palabras, sale de una forma más suave, que uno puede entenderlo bien, el vocabulario. Em, y desventajas: se manejan muchas diferentes versiones. No vamos a tener una conversación de las versiones. No hay una versión que es correcta y otra incorrecta. Pero si en un grupo hay diferentes versiones, a veces puede ser difícil seguir um, cada uno con su propia versión. También leer la historia a veces puede ser más largo si uno lo lee totalmente. Entonces tenemos ventajas y desventajas. Si usamos
una historia en las propias palabras de uno, puede captar la atención mejor, puede usar la cara y los gestos más fácilmente en el contar, vocabulario apropiado, más contacto visual, explicaciones breves, y Cristo suele enseñar contando historias y parábolas. Siempre contaba. Se puede usar con personas que no leen bien. Puede contar una historia y se entiende mejor. Desventajas, se puede olvidar algo importante. El maestro tiene que prepararse bien. Uno tiene que no exagerar o cambiar las verdades de la historia y no interrumpir la historia mucho. Si ustedes están pensando en armar un grupo, van a tener que pensar eventualmente, ¿qué haría? ¿Contaría la historia? ¿Usaría la Biblia? Tal vez con diferentes historias pueden usar las ventajas de uno u otro, otra forma de hacer el contar. Bueno, Ah, ¿alguna duda de leer o contar? Entonces, gracias. Bueno, como ya saben, el proyecto final se tiene que entregar 2 semanas después de la clase. El 25 de septiembre será la fecha. Em, y am, Mari, ¿qué duda tienes? Repetir como dijo. 25 de septiembre, si eso es lo que estás preguntando, es la fecha de la entrega del proyecto final. Pueden hacerlo antes, algunos ya lo han hecho, um, pero bueno, la tarea es así, la lección 8, la última lección, Génesis 27. Vamos a ver los hijos de Isaac y cómo Dios va a seguir bendiciendo su linaje. Hasta jueves y les dejo con esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Bendiciones todos. Hoy me toca despedirme ahora. Entonces, yo voy a contar hasta 3 y Bendiciones, Dios vamos a bendiga. decir bendiciones Bendiciones. todos a la vez. 1, 2, 3. Bendiciones. Amén. Chao. Bendiciones. 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 Amén. Bendiciones.